Dios les bendiga, pastores, hermanos y amigos. Como todos sabemos, las terribles repercusiones del COVID son sentidas también en la economía y el ámbito social. De esto último, me alarma que bajo la bandera de prevención, muchos estén llevando el aislamiento social a descuidar sus responsabilidades en la vida. Tal es el caso que escuché de al menos un par de divorcios y desatención a los padres por esta causa. Me preocupa también la atención de los más afectados económicamente con la pérdida de sus trabajos. Entiendo que haya mucho de pánico mezclado con egoísmo, pero por lo que siento la necesidad de predicar la palabra de Dios para consolar y exhortar. No sin obstáculos, pues he sido cuestionado por algunos al querer hacer llegar estos sermones en videos a mi iglesia recluida en casa, como si no acatara las orientaciones de permanecer en casa y solo salir por asuntos vitales como buscar el alimento. ¿Y acaso solo de pan vivirá el hombre? Me preocupa la indiferencia, descuido espiritual y material de algunos. Pareciera que basta decir, es prevención lo más que pudiera hacer por ti, para así esquivar toda responsabilidad. Esta es la tesis imperante cuando la iglesia sucumbe en el sufrimiento y desconcierto. Y me pregunto cómo contrarrestar esto, a lo que entiendo fundamental el ministerio de la palabra en la persona del pastor. Pero me temo que algunos estén vacacionando. Así les invito a buscar en sus Biblias, en 1 de Pedro 5, del 2 al 4, donde en esta ocasión me interesa analizar solo su tema central del deber pastoral, bajo el título Se busca un pastor. Veamos el texto allí. Dice 1 de Pedro 5, 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hasta aquí. Le invito a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder exponer tu palabra. Esta es tu palabra, por medio de la cual tú creas y sustentas todas las cosas. Sé, Señor, que ella va a llegar a las vidas y que tú vas a hablar a través de este mensaje. Y ruego que uses mi vida, que me llenes de tu Espíritu Santo, de modo que cada palabra que aquí diga sea respaldada por ti, para que se pueda entender cuál es tu voluntad en estos tiempos y cómo, Señor, tener paz y ser, Señor, útiles a ti. Para gloria tuya he preparado este mensaje, para la exaltación del Salvador y la edificación y santificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Estos versos se encuentran en la primera carta del apóstol Pedro, dirigida a las iglesias en provincias pertenecientes a la actual Turquía, que formaban parte del Imperio Romano. La carta fue escrita alrededor del 64 después de Cristo a los cristianos que sufrían la cruel persecución bajo Nerón. El tema del sufrimiento domina toda la carta, como ahora al mundo con el COVID, pero por lo que fue redactada con el propósito de animar a los creyentes a vivir conforme la esperanza y dignidad del Evangelio. Esto se traduce, escuche bien, en soportar los sufrimientos y cumplir los deberes sociales y responsabilidades dentro de la iglesia. En esta última esfera y sección de la carta se destaca la persona del pastor. Así Pedro exhorta a los líderes de estas iglesias al debido cumplimiento del deber pastoral, como sugiere en nuestro verso, algo crucial que tributaría a su propósito epistolario. De modo que el principio imperante en el texto es este: los tiempos de sufrimiento y desconcierto en la iglesia requieren del liderazgo más noble. Veamos esto a partir de la ocupación del pastorado, apacentar la grey.
En el versículo 12, el llamado imperativo es a pastorear la iglesia de Dios bajo nuestro cuidado. El imaginario del pastoreo dado en la palabra apacentar, cuyo sustantivo es pastor, era común a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así el Salmo 23, Isaías 40:11, Jeremías 23 del 1 al 2. Este era un oficio bien conocido en el Medio Oriente. El pastor debía llevar a pastar las ovejas y así guiarlas, alimentarlas y cuidarlas, cosas que ellas no podían hacer por sí mismas. La imagen se da en la relación pastor-oveja, donde el pastor es el sustentador de sus dependientes ovejas. En este sentido, el Salmo 103 dice, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En efecto, Dios es el creador y sustentador de todas las cosas y nosotros dependemos de Él. Así lo reconoce el salmista David en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lo que Dios no necesita de nadie, sino que sostiene la vida en todas sus formas de existencia, nosotros sí somos interdependientes el uno del otro. Esta relación está presente de los roles familiares en la iglesia y la convivencia social, hasta la dirección del país. Sin embargo, en última instancia, todos nos debemos a Dios y se requiere, como dice Pedro 4:10, cada uno según el don que ha sido recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De esta forma, la ocupación de los líderes es apacentar al pueblo de Dios, puesto bajo su cuidado con los dones y posición divinamente otorgada. Desde el Antiguo Testamento, Dios designa a los gobernantes como pastores, lo vemos en Jeremías 23, del 1 al 4. Y Pedro se está dirigiendo aquí en el verso 1 a los ancianos o líderes de la iglesia. Debemos ver cómo Dios designa a los líderes según la terminología bíblica, pues en lo que pastor se refiere a su función proveedora, anciano recalca su posición de madurez espiritual. Y así obispo equivale al área de autoridad y responsabilidad espiritual bajo su supervisación y vigilancia. Los tres términos son usados indistintamente en la Biblia con respecto a la misma persona y aquí en el texto aparece también. O sea, los líderes de la iglesia. De modo que el objetivo primordial del pastorado es la alimentación, es decir, la enseñanza, ya que todo anciano debe ser apto para enseñar. Primera de Timoteo 3:2, Tito 1:9. La alimentación espiritual del rebaño incluye su protección, Hechos 20 del 28 al 30. Al cumplir ambos deberes, el líder debe recordar que la grey pertenece a Dios y no al pastor. Note conmigo en el texto que es la grey de Dios. Analicemos otro aspecto del objeto del pastor, donde grey significa rebaño o pequeña manada, que especifica el verso 2, está entre vosotros, y en el verso 3, están bajo vuestro cuidado. Literal, aquí herencia. Es decir, que Dios encomienda solo una parte de su rebaño al pastor de una iglesia local, para que dirija, cuide y alimente. Tristemente son más los malos que los buenos líderes. Al punto que Dios mismo tiene que venir a pastorear en persona su rebaño. Esta era la promesa de Jeremías 23, 1, 4, y esta era la esperanza del Rey de Dios prometido en las Escrituras, la cual se cumplió en la persona de Cristo, que declara: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Tal como lo demostró en su muerte expiatoria por el perdón de nuestros pecados. Jesús había encargado sus ovejas a Pedro al resucitar y ascender. Y ahora el apóstol pasa la antorcha a los líderes de la iglesia. Todos ellos deberán dar cuenta un día por su servicio ante Cristo, el príncipe o jefe de los pastores que les puso sobre su iglesia adquirida con su propia sangre. Verso 4. Hermanos y amigos que me escuchan, la ocupación del pastorado es dirigir, cuidar y alimentar con la predicación de la palabra a la iglesia local,
que el Señor les delegó bajo su cuidado. Esto es crucial en los tiempos de sufrimiento y desconcierto que la iglesia está enfrentando. Debemos consolar y alentar a nuestras congregaciones a hacer luz en el mundo. Los reformadores defendieron el sacerdocio de todos los santos, donde cada creyente como líder espiritual es responsable en cada uno de sus roles en la familia, la iglesia y el mundo. Pues bien, los pastores están para equiparles a hacer la obra del ministerio. Efesios 4:12. Pero hay más en el texto, pues en lo que vimos la ocupación del pastor de nada serviría si no cumpliera con las condiciones del pastorado, cuidando de ella, siendo ejemplo de la grey. Las condiciones del pastorado se dan en un contraste de ideas en el texto. El pastor debe cuidar, literal, supervisar de la siguiente manera. Continúa el verso 2. No por fuerza, es decir, a regañadientes, sino voluntariamente. Aquí hay una advertencia en contra de la pereza. El llamado divino en 1 Corintios 9:16, así como la urgencia de la tarea en Romanos 1:15, no deja lugar a la pereza o indiferencia. Así exhorta a Proverbios 27:3, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y advierte además la ruina del perezoso, en contraste a la prosperidad del diligente. Proverbios 13:4. Recordarán también la parábola de los talentos en Mateo 25. El siervo negligente que escondió su talento y no produjo fue despojado de lo que tenía y condenado. En cambio, los fieles y buenos siervos fueron recompensados por su diligencia en proporción a su producción. La palabra de Dios nos anima a sembrar sin desmayar para que a su tiempo segar y hacer tesoros en el cielo. Veamos el próximo contraste de la Biblia. Allí en el verso 2, no por ganancia deshonesta, dice el texto, véalo conmigo allí. Esta es la característica de los falsos maestros, cuya motivación es enriquecerse. Son líderes que se apacientan a sí mismos, enriqueciéndose a costilla de las ovejas, empobreciéndolas. Las Escrituras enseñan que el obrero es digno de su salario y que las iglesias deben pagar bien a sus pastores. 1 Corintios 9, del 7 al 14. Pero el ánimo de lucro o dinero ilícito, ganancias deshonestas, como dice el texto, jamás puede ser la motivación del siervo. Son obreros fraudulentos cuyo Dios es el vientre y lobos rapaces que comercializan con la fe. 1 Corintios 11, 13, Filipenses 3, 19. Su estrategia es distorsionar la Biblia para ganar dinero. En cambio, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, al COVID-19, el lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Juan 10, del 11 al 13. Puede buscarlo en su Biblia, ahí está. Así el contraste a la motivación del dinero es hacerlo con ánimo pronto, como concluye el verso 2 en el texto. Es decir, por la pasión de tan noble tarea. El amor al Señor fue la base para que Pedro asumiera responsabilidad en el último capítulo de Juan. Así, por gratitud al regalo de la salvación, la gloria de Dios en el Evangelio y el entendimiento de la pasión de Cristo por las almas es motivo más que suficiente para realizar la tarea. Es la gracia la que despoja al ánimo de lucro o mérito propio y apasiona por la obra. Finalmente, vean el verso 3. No teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. Aquí señorío se refiere a dominar a una persona o situación en particular. Implica el uso de técnicas de manipulación e intimidación en el ejercicio del liderazgo. En lugar de esto, el verdadero liderazgo espiritual es por el ejemplo, como concluye el verso. Este es un principio de la enseñanza de Cristo según Mateo 20, del 25 al 28. Dice así el texto. Entonces Jesús llamándolos dijo,
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo exhorta al pastor Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Pedro mismo da el ejemplo en estos versos, ya que su exhortación viene en forma de rogativa y no de prerrogativa, donde como en el verso 1 dice ruego y se equipara como igual a los ancianos a pesar de ser un apóstol en mayor autoridad. Consiervos pastores, cuidémonos de la triple tentación aquí, que son las más grandes para el pastor y descalifican para el ministerio: la pereza, el manejo deshonesto del dinero y la demagogia. Como el COVID puso a trabajar a los médicos, también a los pastores. No es tiempo de vacacionar perezosamente, sino de hacer llegar sus sermones a su congregación en casa. No haga como el asalariado que deja sola a sus ovejas ante el lobo, el COVID, ante las dificultades. Y recuerde que si nuestra vida no es un mensaje, nuestro mensaje no tendrá vida. Estimados pastores, hermanos y amigos, Dios nos dice por este texto que los tiempos de sufrimiento y desconcierto en la iglesia requieren del liderazgo más noble. Esto es así porque constituyen el corazón impulsor con el ministerio de la palabra para animar y exhortar a la iglesia a que se afirme en la esperanza y cumpla con sus responsabilidades en la vida. Martín Lutero, ante la peste bubónica, dijo que tomaría las medidas de salud sin dejar de ser el pastor solidario. Ojalá nuestra generación haga lo mismo ante el COVID, pues un día compareceremos ante el tribunal del buen pastor Jesucristo, cuando en su venida borre todo rastro de dolor del virus y solo quede analizar la calidad de fe de cada creyente. Esto supone con el aliento un desafío, donde el pastor requerido es solicitado bajo el anuncio: se busca un pastor. Dios le bendiga y pueda entender esta palabra de él. Amén.